Ya muchachos, muchachas, sean entonces bienvenidos a la primera clase que tiene como objetivo hablar acerca de los eritrocitos. Los glóbulos rojos tienen una función muy importante que es poder transportar el oxígeno. Pero para ser más puristas, uno debería decir, va a estar transportando gases a través del glóbulo rojo, porque puede ser oxígeno, pero también puede ser el CO2. Además, también tenemos que recordar que a este eritrocito también le vamos a llamar glóbulo rojo y también le vamos a llamar hematíe, con H. Hematíe. Déjeme buscar aquí mi lapicito para poder escribirlo en pantalla. A este eritrocito también le vamos a llamar, insisto, glóbulo rojo y también le vamos a llamar hematíe. Vamos a estar hablando exactamente lo mismo. Ahora, si la función de este glóbulo rojo es permitir el transporte de gases, cuando nosotros queremos transportar un conjunto de personas de un lado para otro de un vehículo, ese vehículo tiene que tener asientos. Resulta que el eritrocito también tiene, comillas, sus respectivos asientos. Y en estos asientos vamos entonces a permitir que el gas vaya viajando. Ya vamos a hablar con mayor especificidad acerca de eso. Pero también el glóbulo rojo tengo que comenzar a desarrollarlo, porque resulta que en pacientes que viven a una mayor altura, uno puede esperar una mayor cantidad de glóbulos rojos. Cuando una persona vive en altura, y aquí pongo únicamente el ejemplo de Calama, uno va a encontrar que a mayor altura hay una menor presión. ¿Qué significa eso? Que el aire aprieta menos. Y por tanto, como el aire está menos apretado, el oxígeno está más disperso por diferentes partes. Es como si yo, por ejemplo, pescara un salero. Si ese salero estuviera solamente a un cuarto de su capacidad, por supuesto que si yo lo comienzo a agitar, las partículas van a poder estar más dispersas unas por otras partes. Por lo tanto, va a ser más difícil sacar un grano de ese salero. Ahora, por otra parte, lo mismo pasa a nivel del aire. Como hay una menor presión, el aire está más disperso, el oxígeno está más disperso, y al estar más disperso, al organismo le cuesta llevar oxígeno hacia adentro y también le cuesta también poder distribuirlo y moverlo por diferentes partes de nuestro organismo. Es por eso que una persona que vive en Calama va a tener probablemente un mayor número de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el organismo identifica que hay una mayor dificultad para capturar ese oxígeno y distribuirlo. Entonces, considerando que le cuesta más movilizar el oxígeno, tiene más transportar de oxígeno para sacarle mejor provecho a lo poco disponible que está. Así que, por supuesto, a mayor altura nosotros vamos subiendo, también se va a generar entonces que el paciente pueda tener un incremento de este valor. Pero también nos lleva a otra cosa. ¿Cómo cómo nuestro organismo detecta que debe generar más glóbulos rojos? No solamente el decir, no, es que vivo en Calama, entonces le voy a avisar a mi cuerpo que vivo en Calama. Porque, ojo, nuestro organismo no tiene un GPS que te mide la ubicación geográfica, pero sí tiene un elemento que permite identificar si requiere más o menos. Cosa que vamos a entender a medida que vayamos avanzando. Así que, por supuesto, nuestro objetivo el día de hoy es conversar acerca de la fisiología vascular y también de la fisiología del eritrocito. Así que partamos. Nosotros cuando hablamos del eritrocito, primero debemos hacer una descripción, como siempre, anatómica. Primero, vamos a estar hablando que es un disco bicóncavo, es decir, que tiene una especie como de hundimiento en ambos lados. Y ese hundimiento se da justo en medio. Además, también vamos a observar que tiene un gran exceso de membrana. De hecho, si nosotros tomamos un segmento de la membrana de este glóbulo rojo, nos vamos a dar cuenta que tiene gran cantidad de fosfolípidos. Alguien puede decir, pero ¿por qué será que tiene una gran cantidad de fosfolípidos? Porque el glóbulo rojo, cuando está circulando por la arteria, va circulando por una gran carretera. Digamos que es una bicicleta circulando por una carretera. No tengo disponibilidad para ambos lados para poder moverme. Pero a medida que yo voy avanzando, esta carretera se va angostando. Es decir, primero tenemos que el glóbulo rojo va por la arteria, que es anatómicamente, por supuesto, más grande el glóbulo rojo. Pero luego, esa carretera se convierte en una calle. Es decir, esa arteria
se convierte en una arteriola, lo que hace entonces que sea más pequeñito. Y luego esa calle se convierte en un pasaje. Aquí pasa exactamente lo mismo. La arteria se convierte en arteriola y posteriormente esa arteriola se convierte en capilar. Un elemento muy importante del capilar es que es muy, muy, muy angosto. De hecho, el capilar es tan angosto que cabe de manera simultánea solamente un glóbulo rojo, no más que eso. Y pasa justito, pasa incluso rozando entre el glóbulo rojo y la arteria. Y esto tiene un fundamento, porque la manera en que se va a permitir el paso de los gases, sea oxígeno o CO2, de un lado hacia otro, va a ser por el efecto del contacto físico que hay entre el glóbulo rojo y el capilar. Pero eso también significa que si va a estar pasando justo en tamaño el glóbulo rojo dentro del capilar, se va a comenzar a apretar, lo voy a comenzar a apretujar literalmente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Para evitar que este glóbulo rojo se me vaya a romper por efecto del contacto y roce permanente y la deformación que va a tener cuando va a salir por el capilar, es que tiene una membrana muy abundante y generosa y muy firme. Porque entre más membrana tiene, más desformable puede ser, permitiendo el paso sin problema a través del capilar. Y además también nos vamos a dar cuenta que en personas que viven a una mayor altitud, hay una mayor cantidad en número de estos glóbulos rojos por cada ml de nuestro cuerpo. Además también, uno puede observar que en hombres y mujeres tenemos un valor distinto de cantidad de glóbulos rojos. De hecho, es posible observar que el valor normal de cantidad de glóbulos rojos en los hombres es de 4.9 a 5.5 millones de glóbulos rojos dentro del cuerpo. En el caso de la mujer, uno logra observar que existe un valor normal entre 4,4 a 5,3 millones de glóbulos rojos. En el caso de la mujer, cuando tiene un periodo de la regla, por supuesto que la regla significa entonces la pérdida de alguna cantidad X de volumen sanguíneo. Y es sangre, y por supuesto que dentro de esa sangre van a haber glóbulos rojos que se van a estar perdiendo. Y además de eso, desde el punto de vista estructural y fisiológico, el hombre tiene una mayor masa muscular que en el caso de la mujer. Pero esto, ¿por qué va a significar que uno tenga mayor cantidad de glóbulos rojos, los hombres versus las mujeres? Para ello tenemos que devolvernos a la clase de fisiología del músculo esquelético. Recordemos que la contracción muscular esquelética se da específicamente por la presencia del calcio, que va hasta el complejo de la troponina, que tracciona la tropomiosina, bla, 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 bla. Pero luego, para poder relajar ese músculo, me hace falta ATP. Ese ATP viene del oxígeno. Por tanto, como el hombre tiene mayor cantidad de masa muscular, entonces va a requerir de mayor cantidad de glóbulos rojos para generar más ATP, para generar la relajación del músculo esquelético, considerando que tiene mayor masa muscular. Pero también entonces uno podría entender que en algunos casos, en aquellas mujeres que también vienen en altura, o mujeres que se dedican a una actividad deportiva, también yo pudiese generar algún tipo de modificación de este parámetro esperado. Recuerden que hay un concepto muy importante que se llama la homeostasis, donde uno tiene que hablar respecto a la condición que permite el equilibrio entre las personas. Y si tengo, por ejemplo, una mujer que hace halterofilia, que es el levantamiento de pesa, por supuesto que a lo mejor va a tener un mayor desarrollo muscular y por tanto va a requerir mayor cantidad de oxígeno y va a tener una mayor cantidad de glóbulos rojos pensando en aquella justificación desde el punto de vista de la ciencia de la fisiología. Ahora, ¿este glóbulo rojo de dónde aparece? Porque no aparece por obra y magia de la vida, sino que vamos a conversar respecto a cómo se produce el glóbulo rojo. De partida, el glóbulo rojo se produce en la médula ósea, entendiendo médula ósea como la parte central de los huesos. De hecho, hasta los 5 años es posible observar que en todos los huesos se generan glóbulos rojos.
Pero luego, a medida que va avanzando la vida, los huesos, algunos, dejan de producir glóbulos rojos y le dan la pega solamente a algunos. De hecho, a partir de los 20 años, los glóbulos rojos son generados únicamente en los huesos largos, a excepción del húmero y la tibia. Pero luego, desde los 20 años en adelante, uno logra ver que el glóbulo rojo se produce a nivel de los huesos, las vértebras, el esternón, las costillas y los ilíacos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a medida que va avanzando la vida, las personas van perdiendo la capacidad de generar nuevos glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque la cantidad de huesos que generan glóbulos rojos va bajando con el tiempo. Es por eso que es tan difícil ver a un paciente de 5 años con anemia versus un paciente de 30 o 40 años con anemia. Ahora, si uno logra ver que tengo un niño pequeñito de 5 años con anemia, uno de inmediato levanta la alerta. ¿Por qué? Porque hasta los 5 años se supone que todos los huesos generan glóbulos rojos. Por lo tanto, sería muy difícil que le llegara a faltar glóbulos rojos. Y si eventualmente a un niño de hasta 5 años yo logro ver que tiene anemia, yo digo, oye, ¿no será que está fallando la médula ósea? Y es probable que yo me encuentre con otras patologías distintas a la anemia, y aquí la anemia sería solamente un síntoma de la falla de la médula de los huesos, porque supone que hasta los 5 años cualquier hueso es capaz de generar este glóbulo rojo. Y de hecho, si uno se pone a observar, en este gráfico inferior comienza a hablar de cómo a medida que va avanzando la edad, va disminuyendo la capacidad de generar glóbulos rojos. Por ejemplo, en el caso de la tibia, se genera mucho glóbulo rojo hasta los 5 años más o menos, y luego comienza a decrecer esta cifra. En el caso del fémur lo mismo. En el caso del fémur, más o menos cerca de los 25 años se deja de generar glóbulos rojos. Para luego finalmente, a partir de los 20, 30 años en adelante, esta pega queda destinada a las vértebras, el esternón y las costillas. Listo. Ya entonces hemos sido capaces de determinar que a nivel de la médula ósea del hueso, es decir, la parte interna del hueso, puede ser capaz de generar este glóbulo rojo. Pero ¿cómo se da el proceso? Aquí entonces tenemos que empezar a hilar más fino, como ya se hace una costumbre en la asignatura. Primero, hay que entender que en la médula ósea no se genera específicamente un glóbulo rojo, sino que dentro de la médula ósea yo tengo una célula precursora. ¿Precursora de qué? De cualquier tipo de célula que viaja por la sangre. Glóbulo rojo, glóbulo blanco o plaqueta. Y a esta célula precursora se le llama célula precursora hematopoyética pluripotencial. Es una célula precursora de células de la sangre que se puede convertir potencialmente en cualquiera. Por eso es que se llama, bien originalmente, la célula precursora hematopoyética pluripotencial, que es la que se encuentra en este punto. Y esta célula precursora hematopoyética pluripotencial se va a comenzar a dividir. ¿Qué elementos se generan después de la división de esta célula? Primero, un pequeño grupo de células se queda en la médula, como la célula precursora hematopoyética pluripotencial. Porque, por supuesto, yo tengo que quedarme con estas células dentro de la médula para generar más células distintas. Porque, ¿qué pasaría si yo desgasto y quemo todas las células en transformarlas en glóbulo rojo? Me quedo sin células pluripotenciales. Entonces, lo primero que vamos a entender es que la célula precursora hematopoyética pluripotencial se va a subdividir para quedarse una pequeña parte de su misma forma para poder seguir generando otros elementos de la sangre. Pero luego, también nos vamos a dar cuenta que hay otro grupo de estas células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales que se van a diferenciar en glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas. Pero ¿qué cosa define que nuestro cuerpo requiere la fabricación de más glóbulos rojos, más glóbulos blancos o más plaquetas?
el proceso de diferenciación de esta célula precursora hematopoyética pluripotencial va a depender en un 100% respecto a lo que el cuerpo requiere. Si yo estoy trabajando en altura y nunca he trabajado antes en altura, ¿qué va a ocurrir? Mi cuerpo va a detectar que por mi sangre circula una menor cantidad de oxígeno. Entonces, como en mi cuerpo recurre una menor cantidad de oxígeno, llega una menor cantidad de oxígeno a los tejidos. Entonces mi cuerpo dice, ok, hace falta entonces elementos que logren transportar de mejor manera el oxígeno y me crea más glóbulos rojos. Por otra parte, si me doy cuenta que en el organismo tengo la presencia de algún elemento patógeno, evidentemente esta célula precursora hematopoyética pluripotencial va a decir, ok, a este organismo está luchando contra patógenos, entonces voy a crear más glóbulos blancos para que luchen contra patógenos. Y también, si nuestro organismo detecta que hay la presencia permanente y habitual de traumatismos, lesiones, se van a generar una mayor cantidad de plaquetas para entonces poder evitar los sangramientos que puedan aparecer. Tal como dice aquí en la misma PPT, la diferenciación de estas células sanguíneas se va a dar en virtud a la necesidad de nuestro organismo. Y lo que estamos viendo acá es el mismo esquema que está acá al ladito, donde vamos a comenzar a hablar particularmente de lo que está expuesto aquí dentro de este cuadro. Vamos a ver cómo desde la célula precursora hematopoyética pluripotencial se va a formar la unidad formadora de colonias esplénicas. Estas unidades formadoras de colonias esplénicas pueden transformarse en glóbulos blancos, pero vamos a seguir este camino, el camino superior, porque vamos a observar cómo la unidad formadora de colonias esplénicas, por el estímulo de la necesidad de transportar oxígeno, va a generar la unidad formadora de colonias de blastos. Luego de eso, una vez que yo tengo la unidad formadora, bien digo, de colonias de blastos, se produce la unidad formadora de colonias de eritrocitos, para luego dar finalmente el paso a la formación de eritrocitos. Pero tengo un gran problema. El gran problema está en que este proceso es mucho más detallado aún. Si ustedes se dan cuenta, ya suena enredado. Estoy diciendo que de la precursora hematopoyética y pluripotencial pasa a la formadora de colonias esplénicas, luego a la formadora de colonias de blastos, luego la unidad formadora de colonias de eritrocitos, pero resulta que desde el paso desde este punto hasta este punto, tengo entre medio este proceso que es un poquito más extenso, que vamos entonces ahora a observar haciendo clic. Vamos entonces ahí a ver específicamente ese proceso. Entonces, insisto, lo que vamos a ver ahora está entre la unidad formadora de colonia de eritrocito, la CFUE, es decir, aquí tengo la CFUE, y aquí tengo recién el eritrocito. Bueno, resulta que el CFUE, como les comentaba recién, la unidad formadora de colonias de eritrocitos, da la formación del llamado proeritoblasto. Luego, este proeritoblasto forma el eritroblasto basófilo, para luego este eritroblasto basófilo transformarse en un eritoblasto policromatófilo. Luego, este eritoblasto policromatófilo se transforma en un eritoblasto ortocromático para que luego este eritoblasto ortocromático se transforma en un reticulocito. Y aquí me quiero detener en la formación de este reticulocito, porque el reticulocito es el paso previo a la formación del glóbulo rojo. ¿Qué carácter tiene? Como les comentaba, es el paso previo a la formación del glóbulo rojo, pero además también posee algunos restos de aparato de Golgi
y algunos restos de mitocondrias y otros organelos. Esto quiere decir que si estoy hablando que posee restos del aparato de Golgi, restos de mitocondria, quiere decir entonces que en todo este proceso yo he ido haciendo que desaparezcan organelos. El glóbulo rojo tiene una especificidad en la función, el transporte de gases, de oxígeno y CO2, lo que entonces significa que no requiere estar generando otros procesos metabólicos que le permitan generar más sustancias o proteínas distintas. ¿Para qué nos vamos a desgastar teniendo organelos muy extensos o extremadamente funcionales si no los voy a utilizar? Y además también tengo un segundo motivo. Incluso para que ustedes sepan, cuando yo tengo este reticulocito, incluso me queda un pequeño segmento del núcleo. Luego, cuando este reticulocito madura y se transforma en un glóbulo rojo, pasa algo bien particular. Los glóbulos rojos no tienen núcleo. Uno puede decir entonces, si este glóbulo rojo no tiene núcleo, no hay quien organice la función. Exacto, porque este glóbulo rojo va a trabajar de manera automática, porque la única pega es llevar gases de un lado para otro. Nada más que eso. Y por lo tanto, un núcleo no me hace falta. ¿Y por qué yo estoy vaciando? Es igual que cuando yo me voy a cambiar de casa. Si yo me voy a cambiar de casa y yo contrato un camión para trasladar los muebles, yo necesito que ese camión esté vacío. Porque si ese camión está ocupado con cosas, mis muebles no van a caber. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Voy a comenzar a vaciar a este proeritoblasto, de a poquitito le voy a ir sacando cosas para vaciarlo. Porque entre más vacío se encuentra, mayor cantidad de gases yo puedo transportar. La historia, chiquillos, va acá. Va en el reticulocito. Como les comentaba, el paso previo a la formación del glóbulo rojo posee restos de aparato de Golgi, posee también mitocondrias y algunos organelos en una menor cantidad. Pero luego se produce el proceso de la diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Ahí se me corrió el tilde. ¿Qué es la diapédesis? La diapédesis es el proceso en que pasa esta célula desde el hueso, es decir, desde la médula ósea, en dirección a la sangre. Curioso, porque nosotros pensábamos hasta ahora que el glóbulo rojo se formaba dentro de el hueso y salía ya maduro a la arteria, cuando no es así. Vamos a ver que el proceso es bien largo. Precursor hematopoyética pluripotencial, formadora de colonia esplénica, formadora de colonia de blasto, formadora de colonia de eritrocitos, para dar después paso al proeritoblasto, el eritoblasto basófilo, el eritoblasto policromatófilo, el eritoblasto ortocromático y después al reticulocito. Y es este que está acá el que cruza desde el hueso en dirección a la sangre. Y luego, una vez que este reticulocito lleva aproximadamente entre 24 y 48 horas ya circulando por la sangre, es que se transforma en un glóbulo rojo. Si ustedes se encuentran esos chiquillos, es una es inespecífico hablar de que el glóbulo rojo sale desde la médula ósea. Uno debería decir, el glóbulo rojo se comienza a formar en la médula ósea, para que luego, una vez que llega a la forma llamada reticulocito, pasa a la sangre y en la sangre madura. Por tanto, si este reticulocito no sale a la sangre, este reticulocito no podría transformarse en un glóbulo rojo. Hasta acá entonces uno puede decir, ya ok, este es casi un efecto dominó. Desde la célula hematopoyética pluripotencial hasta llegar a este eritrocito. Impecable. Es un efecto dominó. Una pues se empuja a la otra. Pero ahora viene otra consulta. Oye, ¿y qué cosa es lo que estimula la formación de este glóbulo rojo? Que va a depender que si un paciente tiene infecciones, a este paciente vamos a generar más glóbulos blancos. Si este paciente tiene sangramientos, vamos a generar más plaquetas. Si a este paciente le falta oxígeno, va a requerir entonces mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero la pregunta es, ¿y cómo mi cuerpo detecta que necesita
transportar una mayor cantidad de oxígeno? A través de lo que vamos a conversar ahora, a través de la regulación de la génesis del eritrocito. ¿Qué cosa regula la formación de glóbulos rojos? ¿Qué cosa es el dedito que empuja a la primera pieza de dominó para generar este hematíe? El elemento más importante de todos, que se encarga de dar inicio a este proceso, es una proteína llamada la eritropoyetina, que en estricto rigor es una glucoproteína. Así que uno podría incluso pensar o mencionarla como una hormona del tipo peptídico, porque es un mensajero que sale del lugar, es decir, vamos a ver de dónde viene, que viaja hasta otra parte del cuerpo, específicamente la médula ósea, con un mensaje. ¿Eso qué es? Esa es una hormona. Por lo tanto, vamos a ver que va a ser la eritropoyetina la que entonces da lugar al dedito que empuja la primera pieza de dominó. Pregunta que no puede faltar. ¿Y esta eritropoyetina, de dónde viene? La gran mayoría de ella, el 90%, proviene del riñón. Entonces, por eso que yo puedo considerar al riñón como un órgano de filtración y de misma manera, al mismo tiempo puedo considerar al riñón como una glándula endocrina. Sí, porque justamente desde el riñón aparece el 90% de la eritropoyetina de mi cuerpo. Y luego tenemos otro 10% que sale del hígado, músculos, pero lo más importante es el riñón. Ya nos pusimos de acuerdo que va a ser la eritropoyetina, principalmente generada del riñón, la que se encarga de facilitar y de fomentar la elaboración de glóbulos rojos. Pero ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo es que el riñón decide generar más o menos eritropoyetina? Primero, si tengo un paciente que está con, digamos, viviendo en Calama, una persona que se fue a vivir hace muy poquito a Calama, este paciente entonces se ve sometido a un aire que tiene una menor presión. Por lo tanto, al pulmón le cuesta generar la captura de oxígeno. Por lo tanto, le cuesta entregar oxígeno a nuestro cuerpo. Nuestro organismo detecta eso y detecta que hay una disminución de la cantidad de oxígeno que circula por nuestro cuerpo. Pero resulta que mi cuerpo tiene un sensor ubicado en el riñón. Recuerden que toda la sangre pasa a nivel renal. Por lo tanto, si el paciente se fue a vivir hace poquito a Calama y tiene dificultad para transportar oxígeno, entonces es una sangre, bien digo, que tiene menos oxígeno, sangre menos oxigenada, que también pasa por el riñón. Entonces el riñón dice, ok, ¿sabéis qué? Acabo de darme cuenta que en esta sangre que me está llegando a mí para funcionar, tengo una muy baja cantidad de oxígeno. Entonces como yo acabo de detectar que por el cuerpo, yo como riñón, acabo de detectar que estoy observando una muy baja cantidad de oxígeno, voy a hacer eritropoyetina, porque como sé que falta oxígeno porque yo lo detecté, voy a generar entonces el remedio que es esta hormona. Este proceso de la hipoxia renal puede ser multicausal. ¿Qué significa eso? Puede ser porque una persona, no sé, digamos que se fue a vivir de Coquimbo a Serena, perdón, de Coquimbo a Calama, de un día para otro. Entonces, el cuerpo detecta una falta de oxígeno. Pero también, por ejemplo, puede ser por un deportista de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento va a comenzar a entrenar cada vez más. Y entre más entrena y más forcejea su cuerpo, su organismo más oxígeno requiere. Entonces, como requiere de más oxígeno, entonces se logra observar que su cuerpo va a requerir de mayor cantidad de glóbulos rojos para repartir ese oxígeno que está utilizando de manera extra por el ejercicio. De hecho, para que ustedes sepan, en algunos casos, los deportistas de alto rendimiento se les hace exámenes de eritropoyetina, porque la eritropoyetina como medicamento existe. Entonces, es un doping positivo cuando se inyectan eritropoyetina.
¿Por qué? Porque un deportista de alto rendimiento, cuando se inyecta la eritropoyetina, entonces su cuerpo tiene mayor posibilidad de generar glóbulos rojos. Entre más glóbulos rojos, mejor reparte el oxígeno, y entre mejor reparte el oxígeno, mejor rendimiento deportivo. Entonces, cuando hablamos de hipoxia renal, no se refiere únicamente a una enfermedad, sino que se refiere también probablemente por un cambio en el contexto del ambiente de la persona. Para ello, una vez que este riñón recibe y sensa esta falta de oxígeno, se estimula el factor 1 inducible por hipoxia, técnicamente se llama el HIF1, que en realidad es exactamente lo mismo que acabo de comentar, que además también trabaja en conjunto con el gen de la eritropoyetina, y ambos entonces se ponen de acuerdo para permitir la transcripción de ARN mensajero. ¿A qué significa eso? Si al riñón le falta oxígeno, se produce este factor 1 inducible por hipoxia, factor que aparece solamente cuando falta oxígeno. Va hasta el núcleo, se meta el gen que fabrica la eritropoyetina y lo activa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a estar induciendo que el ADN me cree una copia llamada el ARN mensajero, para que este ARN mensajero, que tiene la instrucción de cómo generar eritropoyetina, salga desde el núcleo, se vaya hasta el ribosoma, y en el ribosoma se pueda producir la síntesis de proteínas de la eritropoyetina. Porque recuerden que la eritropoyetina tiene gran cantidad de proteínas. Y recuerden que el ribosoma genera las proteínas. Y finalmente, vamos a observar que va a ser la eritropoyetina la que fomenta la formación del proeritoblasto. Y esta cosa, ¿qué era? Era el que estaba acá arriba. Por lo tanto, hasta ahora hemos hablado de nacimiento, vida y obra de este glóbulo rojo. Resulta que hay algo que permite la maduración del glóbulo rojo. Cuando hablamos de maduración del glóbulo rojo, se refiere a el paso desde reticulocito hasta finalmente ser un glóbulo rojo. Hay algo que cuando el reticulocito se libera desde la médula ósea a la sangre, dijimos que se demora aproximadamente de 24 a 48 horas en transformarse en un glóbulo rojo. Pero la pregunta es, ya, ¿y qué cosa genera que este reticulocito se transforme en un glóbulo rojo? Principalmente son dos cosas: el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Por qué? Porque el ácido fólico y la vitamina B12 permite la formación de trifosfato de timidina. Y este trifosfato de timidina es un bloque esencial del ADN que permite la maduración y la división nuclear. Es decir, va a ser el ácido fólico y la vitamina B12 el que va a permitir que el ADN de este reticulocito madure y se divida para formar entonces este glóbulo rojo. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Si estamos diciendo, bien digo, que el ácido fólico y la vitamina B12 permiten la maduración del reticulocito para la formación de un buen glóbulo rojo, entonces quiere decir que en personas con ausencia de ácido fólico y o ausencia de vitamina B12, vamos a tener un glóbulo rojo de un tamaño muy grandote, llamado la macrocitosis. ¿Por qué? Porque hablamos de un glóbulo rojo que no maduró, hablamos de un reticulocito que no se dividió, entonces queda de gran tamaño. De manera simultánea también, vamos a observar que en pacientes con ausencia de ácido fólico y ausencia de vitamina B12, sabemos entonces que no tendría trifosfato de timidina y no habría una buena maduración. Y eso generaría entonces que yo podría tener eventualmente un glóbulo rojo con membrana plasmática frágil, irregular, grande y de forma ovalada.
recordemos que también al comienzo de la clase yo les decía que el glóbulo rojo es pequeñito y aún así tiene que desformarse entero y apretujarse cuando pasa por el capilar. Por lo tanto, si yo tuviera un eritrocito con una membrana muy frágil, al pasar y al verse estrujado por el capilar, podría romperse. Es por eso que es súper necesaria la presencia del ácido fólico y la vitamina B12. ¿Por qué? Porque permite que el glóbulo rojo, una vez que pasa de reticulocito a glóbulo rojo, tenga la forma y el tamaño necesario para que entonces pueda permitir un adecuado proceso de transporte de los gases. Listo, hemos hablado de cómo nace el glóbulo rojo, hemos hablado de la juventud de este glóbulo rojo llamada reticulocito, sería como un glóbulo rojo joven. Pero ¿qué ocurre cuando este glóbulo rojo ya es de tomo y lomo? Hablamos ya de un glóbulo rojo maduro. ¿Qué elementos tiene? De partida, vamos a darnos cuenta que no tiene núcleo, que no tiene mitocondrias y no tiene retículo endoplasmático. Sí tiene por ahí entre medio un par de enzimas que generan ATP, también un par de enzimas que permiten que la membrana sea flexible, un par de enzimas que permiten que los iones puedan pasar de un lado para otro. También tiene algunas enzimas que mantienen el fierro de la hemoglobina y también impide la oxidación proteica. Es decir, tiene algunas enzimas locas por ahí dentro de su membrana de manera diluida, repartida por diferentes partes. Pero si uno logra observar, núcleo y organelos estructurados, como siempre hemos conversado, no lo tienen. ¿Por qué? Porque su función es únicamente transportar gases y además también necesito espacio para transportar esa cantidad de gases. Como les comentaba recién, uno de los elementos importantísimos que nuestro cuerpo necesita para poder permitir una adecuada maduración del glóbulo rojo es la vitamina B12. Y la vitamina B12 se obtiene principalmente a nivel de los alimentos. Como les comentaba en la clase de farmacología, aquellos que pasaron ya conmigo la semana pasada en ese ramo, la vitamina B12 está presente principalmente en las carnes y sobre todo en las carnes rojas. No estoy diciendo que con esto es obligatorio comer carne, pero sí estoy diciendo que es importantísimo que las personas que siguen una dieta o una alimentación del tipo vegetariano o vegano se hagan exámenes de sangre para ver cómo está la vitamina B12, porque la vitamina B12 puede causar una alteración y puede generar anemia. Vamos a observar que la vitamina B12 llega hasta el sistema digestivo a través de la alimentación. Y también, de manera simultánea, desde las células de la mucosa gástrica se genera el llamado factor intrínseco. Cuando la vitamina B12 se une con el factor intrínseco, es decir, lo que viene de la dieta se forma con algo generado por las células del estómago, permite que se unan a la pared del íleon. ¿Qué significa eso? Significa que se genera una unión vitamina B12 con factor intrínseco a nivel del estómago y todo esto pasa hasta el intestino. Luego, este factor intrínseco se une a la pared del receptor del íleon, aquí estamos hablando del intestino delgado, para permitir que la vitamina B12 ingrese por pinocitosis al vaso sanguíneo. Ya sabemos ya lo que es pinocitosis porque lo hemos conversado ya en varias ocasiones y de hecho fue parte de la primera unidad. Y luego de eso, una vez que el factor intrínseco permite que la vitamina B12 ingrese por pinocitosis desde la mucosa intestinal a la sangre, esta vitamina B12 se almacena en el hígado y se va liberando según lo que yo vaya necesitando. Es por eso que en personas que tienen una disminución de la ingesta de carnes rojas o personas que tienen falta de vitamina B12, uno puede dar vitamina B12 como elemento complementario, pero esto lo vamos a pasar rápidamente porque esto responde más a fármaco que a fisiología.
Listo, nosotros ya hemos conversado acerca de cómo cómo nace, cómo vive este glóbulo rojo, pero también tenemos que conversar lamentablemente de cómo es que muere. Hay que comprender que la vida media del glóbulo rojo es aproximadamente cerca de 120 días. Dura aproximadamente entre 3 a 4 meses. Es por lo mismo que las personas que cuando tienen cuadros de anemia, no sacamos nada con hacer el control del glóbulo rojo, de la sangre finalmente del paciente a los 3 meses, porque sabemos que tenemos que esperar un ciclo completo de producción de nuevos glóbulos rojos, y eso lo obtengo recién a los 120 días. ¿Y por qué dura solamente 120 días? Porque en 120 días ya comienza a haber un proceso sistemático de envejecimiento de metabolismo del glóbulo rojo. Esas enzimas que están dentro de comienzan a debilitarse. También la membrana se comienza a debilitar. Y de hecho, va a ocurrir que se produce una destrucción por envejecimiento del glóbulo rojo. Esta destrucción se da a nivel del vaso, porque en el vaso existe una estructura llamada la pulpa roja, que tiene trabéculas aproximadamente de cerca de 3 micrómetros. ¿Qué significa eso? En el vaso, que es una estructura que tiene nuestro cuerpo donde se almacenan glóbulos rojos en caso de necesidad, hay una parte que se llama la pulpa roja. Imagínense ustedes la pulpa roja como una especie de un colador. ¿Qué significa eso? Que cuando un glóbulo rojo está muy envejecido, va a ser capaz de pasar por este colador, porque está más desarmado. Y como pasa por ese colador, todo lo que pasa por ese colador, ¡pum!, se destruye. Y todo el glóbulo rojo que se queda atrapado en ese colador, uno dice, ok, todavía tiene un tamaño lo suficientemente óptimo para funcionar, entonces sigue circulando por nuestro cuerpo. Entonces, insisto, digamos que el vaso tiene una especie de colador que reconoce entre glóbulos rojos funcionales y envejecidos. El funcional los vuelve a meter a circulación y el envejecido finalmente lo destruye. ¿Y cómo lo destruye? Primero destruye su membrana y luego destruye la hemoglobina. Profe, ¿y qué es la hemoglobina? La hemoglobina es la proteína principal que permite el transporte del oxígeno en el interior del glóbulo rojo. Y esta hemoglobina va a ser fagocitada. ¿Por quién va a ser fagocitada? Va a ser fagocitada por la célula de Kiefer, que se encuentra a nivel del hígado, por el mismo vaso y por la médula ósea. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina yo la desarmo y la puedo entonces reutilizar para la formación de nuevos glóbulos rojos. Importante, que una vez que esta hemoglobina es fagocitada, se reparte como como ferritina en los tejidos. Ya vamos a entender que es la ferritina lo que viene más adelante. Hasta ahora entonces hemos hablado de cómo se estimula el glóbulo rojo, cómo nace el glóbulo rojo, cómo lo forma, cómo vive, cómo madura y también cómo muere. Pero la pregunta es, ya, profe, hasta ahora nosotros hemos hablado únicamente de qué es un glóbulo rojo, pero no hemos hablado de su función. Y la función principal de este glóbulo rojo, como muy bien lo dijeron al comienzo de la clase, es finalmente que permite el transporte de gases. ¿Cómo se da esto? Al interior de este glóbulo rojo existe una proteína llamada la hemoglobina. Insisto, al interior del eritrocito existe una proteína llamada la hemoglobina. Esta hemoglobina está formada por dos cadenas peptídicas del tipo alfa y dos cadenas polipeptídicas del tipo beta. Vamos a entender qué significa eso después. Esta hemoglobina tiene un grupo hemo. ¿Qué significa un grupo hemo? Un grupo hemo es aquel que contiene hierro. Y otra cosa importante, este grupo hemo tiene una unión muy débil y fácilmente reversible con oxígeno. Y aquí la cosa entonces empieza como a enredar. Uno puede decir, oiga, profe, hay una cosa que no me queda muy clara. Resulta que todo este rato hemos hablado
de que el glóbulo rojo tiene como función transportar oxígeno. ¿Y por qué entonces el oxígeno se une de manera muy débil a la hemoglobina? ¿Qué ocurriría si yo tuviera un glóbulo rojo muy interesado en el oxígeno y se unieran muy fuertemente? Claro, para el transporte sería genial, pero la función del glóbulo rojo es transportar y entregar oxígeno. Entonces, si la unión hemo-oxígeno fuera muy, muy fuerte, yo tendría problemas para decirle, tejido, toma, te integro oxígeno, porque sería un abrazo tan fuerte que no se soltarían. Por eso es que es importante entender que es bueno y es súper necesario que la unión grupo hemo con oxígeno sea débil. ¿Para qué? Para poder permitir fácilmente la entrega del oxígeno que transporté al tejido que me lo está pidiendo. ¿Cómo se forma esta hemoglobina? Aquí la vuelta es un poquito más larga. Vamos a darnos cuenta que si ustedes escucharon de buena manera recién, se dieron cuenta que la hemoglobina contiene un grupo hemo y este grupo hemo contiene fierro y el fierro viene de la dieta. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta que desde la dieta yo aporto fierro o hierro para esta mezcla. Luego voy a juntar 2-succinil-CoA más 2-glicina para formar un pirrol. Así se llama, un pirrol. Voy a formar entonces, le insisto, 2-succinil-CoA más 2 glicinas para formar un pirrol. Luego voy a juntar 4 pirroles o 4 pirrol para formar la protoporfirina. Y luego, este fierro que está esperando la unión de los pirroles, se junta entonces el fierro más la protoporfirina para dar entonces lugar al grupo hemo. Luego, dentro de este glóbulo rojo, existen algunos segmentos de ribosoma que generan globulina. Entonces fusiono el grupo hemo con la globulina formando la hemoglobina. Pero ojo, esta hemoglobina puede ser del tipo alfa o del tipo beta, según sea la unión de los enlaces químicos. Insisto, puede ser una hemoglobina alfa o una hemoglobina beta. La cosa está en que cuando yo tengo 2 hemoglobinas alfa más 2 hemoglobinas beta, doy lugar a la formación de la hemoglobina A, que es la que se encuentra dentro del glóbulo rojo, lista, dispuesta y con ganas de poder tomar oxígeno de manera muy débil, transportarla y entregarla a los tejidos. Ahora, el ribosoma solito se encarga de la formación de globulina. La protoporfirina yo la formo con pirroles y los pirroles se forman de la succinil-CoA y de las glicinas, elementos presentes y sintetizados dentro de mi cuerpo. Pero resulta que para poder tener hierro, mi cuerpo no puede generar hierro porque sí. Yo necesito hierro desde la dieta, desde la alimentación. Nos vamos a dar cuenta que este hierro va a estar disponible en diferentes partes de mi cuerpo. Primero, vamos a tener que el 65% del hierro que está repartido en mi cuerpo está en la hemoglobina. Es decir, está acá. De cada 100 átomos de fierro, 65 van a estar metidos acá en la hemoglobina A. Pero también tenemos la mioglobina. La mioglobina es un tipo de proteína de los músculos. Está en un 4%. Luego tenemos la citocromo y citocromo oxidasa, que tienen 1% del total de hierro de mi cuerpo. Luego este hierro va a estar unido a la transferrina, vamos a ver qué es, que representa únicamente un 0.1% del total de hierro de mi cuerpo. Y luego tengo que existe un 30% del hierro total de mi cuerpo almacenado, principalmente como ferritina.
Entonces acá quiero comentarles, devolvámonos un poquitito. Cuando habíamos dicho que esta hemoglobina, cuando se estudia el glóbulo rojo, es fagocitada, el hierro lo aparto y el hierro lo transforma en ferritina. Esto quiere decir que esta ferritina yo la obtuve una parte de la alimentación, pero también otra parte la obtuve de este reciclaje que yo hice de los glóbulos rojos que eran más viejos y se destruyeron y yo logré salvar este fierro. ¿Cómo se produce entonces el proceso en que el hierro necesario para toda esta estructura de mi cuerpo, cómo hace para entrar a mi organismo? Evidentemente a través del tubo digestivo. Entonces, los alimentos ricos en hierro llegan a través del sistema digestivo y hacen entonces que el fierro llegue al duodeno. Cuando el fierro está en el duodeno, recuerden que es parte del sistema del intestino delgado, este fierro se une con la apotransferrina. La apotransferrina es una globulina que llega hasta el intestino. Es decir, es una proteína. La cosa está en que esta unión de fierro y apotransferina es una unión muy débil. Bueno, ya aprendimos que las uniones débiles no es que sean malas. Las uniones débiles permiten que sean fácilmente desarmables. Por tanto, una vez que yo tengo que el fierro se une con la apotransferina, se unen y pasan en dirección al plasma. Muy bien, es decir, el fierro se aprovecha de la apotransferina, bien digo, solamente para cruzar del intestino a la sangre. Eso es todo. Y luego, este transferrina, que le insisto, es la unión del fierro con la apotransferina, esta transferrina dijimos que tiene una unión muy débil y se libera, se suelta. Y por lo tanto, este hierro que queda suelto y queda libre, una parte se va para la formación de hemoglobina, de la manera en que ya conversamos, y otra parte se va a los tejidos. Si este fierro se une con la apoferritina, se transforma en ferritina y queda entonces en depósitos de hierro, principalmente a nivel hepático. Si tengo un exceso de fierro en mi cuerpo, se forma la hemosiderina y esta hemosiderina se mete dentro de las células e incluso yo soy capaz de tomar una muestra de célula, verla al microscopio y voy a ser capaz de ver el hierro dentro de la célula. Esto se produce cuando tengo un exceso de hierro en el organismo. Entonces, insisto, en este lado de la pantalla, en lo que ustedes están viendo al lado izquierdo de la pantalla, me indica cómo está repartido todo el hierro de mi cuerpo en diferentes partes. Pero ese hierro que está en mi cuerpo, que viene de una fuente externa, que es la alimentación, ¿cómo ingresa? En los alimentos, yo consumo e ingiero cosas con hierro, particularmente las carnes rojas. Por eso es que es importante que la gente que tiene alimentación vegetariana o vegana también tenga un suplemento de sulfato ferroso por lo menos. Y este fierro que ingresó por la dieta se une con la apotransferina. Esta unión fierro con apotransferina se llama transferrina. Cuando yo junto esto con esto, yo genero esto que está acá. Y la única función de esa unión es permitir pasar del intestino a la sangre. Y eso es todo, no tiene más función que eso. Pasamos del tubo digestivo hasta el plasma a través de epinocitosis, proceso ya conocido por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una vez que entran, ya se separan. Es como cuando, no sé, ponte tú vas a entrar a algún local, alguna disco, donde dicen ya, entrada 2x1. Pucha, te parás al lado de alguien nomás, como la entrada 2x1, ya, entramos juntos y después adentro de la fiesta uno hace lo que quiere, ya sea cada uno por su lado. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Duodeno y apotransferrina se unen para transformarse en la transferrina, que cruzan desde el tubo digestivo al plasma. Pero cuando llega al plasma, entonces dicen, ok, yo sigo por mi lado y el fierro se separa de la apotransferina. ¿Qué hacemos con ese hierro que queda libre? Hierro que ahora está en el plasma.
Bueno, parte de ese hierro se va hasta los glóbulos rojos para formar la hemoglobina y otra parte de ese hierro se va a los tejidos. Si ese hierro se une con la apoferritina, se forma la ferritina. Y la ferritina es el depósito o bodega de hierro de nuestro cuerpo en caso que lo necesite.